Ya el doctor Cohen me introdujo muy bien. Para mí, primero que todo, es un honor muy grande compartir acá el escenario con el doctor Aguilera. Fue mi primer profesor de anestesia. La primera vez que yo leí anestesia fue de la cuarta edición de su libro. Entonces, para mí es algo realmente significativo estar acá y lo felicito por este logro tan grande. Gracias, doctor. Nuevas herramientas para la investigación. No vamos a hablar acá de cosas que se nos salgan de las manos. La idea es traer la investigación clínica al alcance de todos y eso es lo que les quiero transmitir la noche de hoy. ¿Por qué necesitamos este tema? ¿Por qué es tan importante? Los avances en la tecnología, en la ciencia de datos y el machine learning han transformado la medicina basada en la evidencia y a su vez la práctica clínica. Creo que todos en algún momento hemos visto artículos donde mencionan inteligencia artificial, machine learning, deep learning, un montón de términos que a veces se nos escapan un poco de las manos, pero tenemos que aprender a manejarlos. Nos encontramos en una transición a lo que los expertos llaman una deep medicine o medicina profunda, en la cual la tecnología es un pilar para realizar cada proceso del desarrollo de proyectos de investigación. Clásicamente, siempre que hemos hablado acerca de estudios clínicos y de epidemiología, nos presentan que el conocimiento se da en forma de pirámide. Nos hablan de que en la base de la pirámide tenemos la opinión de los expertos, empezando la pirámide de los casos y controles, los estudios observacionales, los estudios de cohortes, y vamos aumentando la complejidad y la potencial calidad de la evidencia con los estudios clínicos aleatorizados controlados. Luego pasamos a los artículos que nos cambian la práctica clínica, luego a los metaanálisis, revisiones sistemáticas y sistemas de grupos de datos para completar este iceberg de la pirámide, la punta de la pirámide. Pero actualmente sabemos que ya no se comporta así. No podemos hablar acerca de una pirámide de la información y del conocimiento, sino que debajo de esa pirámide hay todo un mundo de información que hasta ahora estamos aprendiendo a manejar, aprendiendo a obtener y a interpretar. Cosas como la evidencia de la vida real, que en esto los internistas son supremamente juiciosos. La tecnología que uno puede usar, los Apple Watch, ¿sí? Por ejemplo, cualquier clase de sensor de presión arterial, sensor de frecuencia cardíaca, los datos de las publicaciones previas, las agrupaciones de datos, las bases de datos institucionales, no institucionales, nacionales, y un tema que a mí me gusta mucho, los desenlaces medidos o reportados por el paciente. Entonces, como vemos, ya no solamente tenemos que basarnos en el estudio clínico aleatorizado, en el estudio de cohortes, sino tenemos muchas maneras de generar información, gestionar información, transmitir información y publicar información. Pero entonces hemos escuchado un montón acerca de qué es la inteligencia artificial. Este es un ejercicio bastante particular. Yo le pregunté a una inteligencia artificial qué era la inteligencia artificial y me definió esto. Es una rama de la informática que se ocupa de crear sistemas que pueden servir o imitar comportamientos inteligentes. Busca crear máquinas que puedan trabajar y responder como los humanos, utilizando habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones para abordar tareas demasiado complejas o demasiado costosas para los programas informáticos tradicionales. Se aplica en robótica, en procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, visión por computadora. Las aplicaciones son todas las que ustedes quieran. Quiero resaltar una cosa muy importante. Sirven o imitan comportamientos inteligentes. No son inteligentes per se. No hemos llegado a ese nivel. Yo no creo mucho que lo podamos hacer desde un punto de vista bioético, por eso es otra charla totalmente diferente. Pueden trabajar y responder como los humanos, pero nunca van a ser humanos finalmente. Adicionalmente, tenemos otro término que se llama el deep learning, que es una técnica derivada de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos de manera iterativa y generar predicciones a partir de ellos. Utiliza un montón de algoritmos, de programas, de iteraciones. Básicamente, el deep learning es lo que le da a la inteligencia artificial la capacidad de, entre comillas, aprender. Pero, ¿qué necesita el deep learning para generar inteligencia artificial y cualquier clase de información? Contenido generado por personas. Entonces, en ese orden de ideas, si no hay contenido generado por personas, el deep learning y la inteligencia artificial se quedan sin un sustento. Por eso, desde mi punto de vista, nunca nos va a poder sobrepasar si seguimos haciendo las cosas bien.
Entonces, les voy a traer unas herramientas que yo utilizo en mi práctica diaria. No les voy a traer absolutamente nada que tenga que ver con computación avanzada, programación, sino cosas que van a hacer que la investigación fluya de una manera mucho más amigable y que sea más asequible al alcance de todos. Lo primero es este programa se llama Notion. Es una hoja de trabajo. Hagan de cuenta escoger Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Internet, el navegador. Tiene una cantidad de aplicaciones inimaginable. Puede generar bases de datos, administrar información, tareas, funciona como una computadora. Una de sus principales ventajas es la facilidad para trabajar en grupo. Actualmente yo coordino el área de investigación en el Departamento de Anestesia de la Fundación Santa Fe y esta es la manera en la que yo llevo organizados mis protocolos, los comités de ética y la manera en la que doy los reportes también a mi jefe. Es una aplicación tan poderosa que la mayoría de películas de Pixar se desarrollan el trabajo grupal con esta aplicación. Es totalmente gratuita. Si ustedes tienen una cuenta universitaria, tiene unos beneficios adicionales, pero cualquier persona puede utilizarla sin ningún problema. También para uso personal, le sirve de calendario, reuniones, le sirve para hacer listas de mercado, para hacer la rutina del gimnasio. Mejor dicho, cualquier cosa que ustedes crean que pueden hacer en un computador, la puedan hacer en Notion y la pueden tener en su celular, en una nube, en su computador, en su tablet. Este es el Notion que nosotros tenemos en investigación en anestesia. Las personas que tienen acceso a él, digamos que tenemos la misión, la visión del departamento, y acá tengo todos mis protocolos. Tengo qué protocolos estoy utilizando actualmente, cuáles están en curso, ensayos, ideas de investigación. Si mis asistentes de investigación o cualquier persona a las 2 de la mañana, un domingo, está despierto y se le ocurre una idea de investigación, no tiene que llamarme. La anota en el Notion y el lunes a las 7 de la mañana yo sé que alguien hizo algo en ideas y tengo la manera de pues, comunicarme con esa persona. Tiene muy buena integración con muchos programas, con OneDrive, con Zoom, con Google Drive, con Dropbox. Tiene muy buena integración con la mayoría de programas que utilizamos en nuestra vida diaria, lo cual la hace muy práctico realmente. Desde hace más o menos un año, Notion integró una herramienta de inteligencia artificial, que fue la que le pregunté qué era inteligencia artificial, que era Deep Learning. No es la manera ideal de utilizarlo, pero quiero darles un ejemplo de lo poderoso que puede llegar a ser. Yo le dije a Notion, deme 5 ideas de investigación acerca de cuidado crítico, ¿sí? Porque un día me quedé sin ideas, no tenía ni idea qué investigar, qué protocolos proponer, y listo. Me dice, la evaluación de la efectividad de la telemedicina en el cuidado crítico. Es novedoso, se puede investigar, es súper interesante y es muy pertinente, ¿sí? ¿Se me ocurrió a mí? No, pero tengo herramientas que me pueden ayudar a generar flujos de trabajo. Análisis del impacto de la familia en el cuidado crítico. Eso es algo que se está hablando un montón. ¿Cuál es el papel de la familia en los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo? ¿Cuáles son los desenlaces que le importan a la familia? ¿Cómo se transmite la información a la familia? También son cosas supremamente pertinentes, actuales. Exploración del uso de inteligencia artificial para predecir desenlaces del paciente en cuidado crítico. Esta diapositiva tiene un año. ¿Y cuántos estudios no han visto de un año para acá que utilizan la inteligencia artificial para proponer modelos predictivos en el cuidado crítico? Todos los que ustedes quieran. Se adelantó, podría decir, uno. Y así las opciones son todas. Ese es Notion, la primera herramienta y la que para mí es la más básica. De ahí parte todo. Elicit. Elicit es un asistente de investigación que utiliza modelos de lenguaje como GTP3, que es el mismo modelo que actualmente es el 4, el mismo modelo que utiliza ChatGPT, ¿sí? Automatiza partes de flujo de trabajo del investigador. Su principal papel actual está en la revisión de la literatura. Usted le dice a la herramienta o le pone una pregunta con el formato pico que clásicamente nos han enseñado a nosotros, población, intervención, comparador y desenlace, y ella se lo responde. Ahora, si mi pregunta de investigación es lo suficientemente novedosa, que es lo ideal, ella dice, no, no tengo información para responder eso. Entonces es un filtro inicial increíblemente bueno. Desde hace más o menos 2, 3 meses le metieron una aplicación adicional
que es que usted puede extraer datos de estudios que encuentre con esta herramienta. Me explico. Yo primero pongo una pregunta de investigación. Ellos buscan los mejores 8 artículos, los que más citaciones tengan, los que más concordancia tengan con mi pregunta de investigación. Busca en aproximadamente 1000 papeles de entrada. Buscan aproximadamente 180.000, pero para responder de primera manera la pregunta, en 1000. Le da citas completamente verificables, que ese es otro de los problemas de la inteligencia artificial, la citación fantasma, y le responde su pregunta de investigación. Por ejemplo, acá puse la pregunta que nos había salido en el Notion de cuál es el impacto de la familia en el cuidado crítico. Y en esta área me da la respuesta con citas que me muestran esta parte de acá. Entonces, es un filtro, me sirve para repensar mis preguntas de investigación, pero adicionalmente, y lo que les comentaba ahorita, se pueden extraer datos. ¿Para qué me sirven extraer datos? Cuando yo estoy haciendo estudios de agregación como son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, es supremamente engorroso usted ponerse a llenar 50 casillas por cada uno de los estudios. Esta herramienta le puede ayudar. No le digo que le va a hacer el trabajo, porque uno nunca puede permitir que una herramienta le haga el trabajo. Finalmente, yo soy el clínico que tengo la potestad y la decisión de saber qué información va, pero me puedo automatizar flujos de trabajo y ahorrarme tiempo y hacer mi experiencia con la investigación mucho más amigable. Cite es otra herramienta, se creó inicialmente como una herramienta de citación inteligente. Ayuda en la comprobación e identificación de citas bibliográficas en la literatura. Actualmente facilita la revisión de la literatura por medio de respuestas a preguntas, como la característica que les mostraba anteriormente con Elicit, identificando más de 180 millones de documentos, porque tiene acceso a muchas bases de datos, basándose en modelos de lenguaje y de deep learning. Básicamente, ¿qué hace? Me responde mi pregunta de investigación con un scope muchísimo mayor, con citas totalmente verificables y tiene una función muy particular y muy interesante, que es, yo puedo seleccionar un artículo de las citas que escogí acá, la herramienta me dice qué parte del artículo me está citando en esta ventana, quiénes en otros estudios están de acuerdo con lo que se dice, quiénes están en desacuerdo con lo que se dice, y así yo puedo tener una manera muy fehacible de contrastar la información que uno se encuentra en Internet. Sinceramente, esta es la herramienta que yo más utilizo. Cualquier pregunta de investigación que yo tengo, se la hago primero a Site, y muchas veces uno de los problemas iniciales es encontrar, bueno, tengo una investigación, ¿de dónde leo lo que tengo que saber de base? Y uno se queda muchas veces ahí. Esta herramienta responde esa pregunta y les da un montón de información adicional. Les dice cuántas citas tiene cada artículo, qué artículo cita cada otro artículo, etcétera. Entonces encontré ese artículo en Site con esa respuesta, un estudio cualitativo de la exploración de pacientes de cuidado crítico y sus familias y las enfermedades de cuidado crítico, el estudio Input. Ahora, esta es otra herramienta supremamente interesante, o un par de herramientas que se llaman Research Rabbit y Connected Papers. Son plataformas en línea de búsqueda de literatura que por medio de inteligencia artificial arroja papers según su relación temática a un artículo semilla. Ya les voy a mostrar qué significa esto. Tienen algoritmos de búsqueda diferente, proveen conexión e integración con gestores bibliográficos y pueden generar recomendaciones de artículos novedosos según sus intereses, como Spotify. Ustedes dicen, a mí me gusta el cuidado crítico cardiovascular, a mí me gusta congénitas, cirugía cardiovascular, y él constantemente le dice como, venga, mire, salió este artículo que de pronto le sirve, de pronto le interesa, está haciendo un trabajo sobre bloqueos del nervio periférico. Salió este artículo esta mañana de bloqueos del nervio periférico que le puede interesar y le puede servir a su investigación. Entonces es supremamente pertinente y ayuda un montón. Pero ¿cómo se ve esta herramienta? Se ve así. ¿Qué pasa? Este artículo que yo saqué, ¿m? Lo pongo en mi aplicación, en esta parte. La aplicación me dice qué artículos se parecen temáticamente al artículo que yo estoy hablando. ¿Qué otros artículos ha hecho el autor del tema que yo estoy investigando? Me sugiere artículos, autores, revistas, y me crea este mapa. Este mapa tiene toda la información referente o la más pertinente
a mi pregunta o al artículo semilla que yo puse, el artículo este del estudio input. Entonces, el estudio input es este artículo y entre más cerca estén las bolitas a mi artículo semilla, más correlacionados están. ¿Para qué me sirve esto? La aplicación más clara que yo le he visto y que les puedo transmitir es para hacer marcos teóricos. ¿Sí? En el momento que uno está haciendo una revisión de la literatura, un marco teórico, que necesita buscar la última información que ha salido sobre un tema, esta es la mejor herramienta que ustedes pueden encontrar. Les ayuda a optimizar su tiempo, porque no todos sabemos manejar los gestores como PubMed o como Embase, o utilizar las palabras booleanas y todo este tipo de cosas que saben hacer los bibliotecólogos. Ustedes meten el artículo que consideran que es el más importante para ustedes y les da una recomendación increíble de un montón de artículos adicionales que les va a servir. Este se llama Research Rabbit. Este otro se llama Connected Papers. Funciona muy similar, utiliza un algoritmo diferente, entonces pueden encontrar algo de diferencia en los artículos que nos arroja cada una de las herramientas, pero para efectos prácticos nos hace lo mismo. A partir de un artículo semilla, me dice qué artículos más me pueden interesar, me pueden servir, tienen correlación de autor, de título, de temas principales, de palabras clave, etcétera. Esto facilita muchísimo las revisiones bibliográficas de la literatura. Otra herramienta, SciSpace. Es una herramienta basada en inteligencia artificial que funciona como acompañante para la lectura de documentos. Ya tengo muchas herramientas que me ayudan a encontrar documentos, a organizarlos, a hacer una biblioteca. Ahora, creo que todos hemos en algún momento de nuestras vidas visto un artículo que no entendemos, que sencillamente a mí me pasaba mucho con los modelos hidráulicos del aparato cardiovascular. Miércoles, ¿pero qué es esto? Que la integral de no sé qué, que multiplicado por una cosa y la otra, no tenía ni idea. Para eso es esta herramienta. Permite hacer preguntas por medio del motor GTP3, un motor de tercera generación de Machine Learning, para explicar el documento y proveer el contexto necesitado. Este es un ejemplo. Ella analiza texto en español, usted le dice, ¿qué dice? O explíqueme la frase que tengo subrayada. Y ella, en palabras muchísimo más entendibles y amigables, le explica qué es lo que está diciendo en ese título, en ese abstract, en ese artículo. Usted le puede preguntar cosas sobre el artículo. ¿Cree usted que esta muestra es estadísticamente significativa, representativa? No, y le da las razones, y le cita. Analiza gráficas. No tengo mucha certeza de cómo lo hace, porque se me hace que ya es un proceso cognitivo muy elevado, pero usted le pone una gráfica que no entienda y ella se le explica en palabras católicas apostólicas romanas, ¿sí? Es una herramienta supremamente útil cuando uno se encuentra esos artículos difíciles, que todos hemos visto alguna vez. Y es muy importante que también está en español. Me da las recomendaciones en español, me da toda la información que me puede dar, me la da en el idioma que yo lo prefiera. Y responde preguntas, como les decía. Preguntas sobre el artículo les puede ayudar a encontrar citaciones adicionales. Estas herramientas, Researcher Live y Paperpole, son herramientas ya cuando estoy haciendo mi manuscrito de investigación. No sé si se han dado cuenta un poquito de cómo ha sido el flujo de la charla. Empezamos con no saber qué investigar, porque no tenemos ideas, y utilizamos a Notion, inteligencia artificial, para que me dé una idea de investigación. Luego, no sé si la pregunta ya la resolvieron. La meto en el elicit y me dice, no, no la han resuelto. Digo, ah, bueno, puedo seguir con mi protocolo de trabajo. Luego digo, pues pucha, ¿y dónde voy a encontrar información al respecto? En Site, busco la pregunta de investigación y me da 10 citas potenciales, encuentro la que más me sirve a mí, la meto en Connected Papers o Research Rabbit y me da todo un mundo de posibilidades para generar un marco teórico. Y si llego a tener un artículo que no entiendo, que no he podido leer muy bien, lo meto en SciSpace. Entonces, son como un flujo de trabajo totalmente claro en el cual ustedes usan las herramientas de inteligencia artificial y de tecnología para hacer un proceso de investigación mucho más amigable. Ya tenemos nuestro protocolo, ya tenemos nuestro estudio, ya analizamos los datos. Ahora tenemos otro tipo de herramientas, Researcher Live y Paperpole. Funcionan juntas, es una plataforma de suscripción paga con múltiples herramientas que facilitan el proceso de sometimiento de artículos científicos. Da recomendaciones bibliográficas, como todos los que hemos visto,
Soporte en edición y traducción vía Paperpole, que es una plataforma independiente. ¿Qué significa esto? Muchas veces uno se quedaba corto en los procesos de traducción. Le decían, no, es que esa traducción no es científica, que eso está muy coloquial, o uno no sabía, sencillamente no sabía cómo poderlo traducir a un inglés un poquito más científico. Paperpole lo hace. Ustedes le dicen cuán científico quieren que sea el texto que ustedes están traduciendo y ella se los traduce. Está diseñada para investigadores. Esto está diseñado para investigadores en ciencias básicas, en bioquímica, en geología. Entonces, el nivel de precisión que tiene es supremamente importante. Optimiza los manuscritos. Ustedes le ponen el PDF de su manuscrito traducido y él le dice como, esta idea está como redundante con la que tiene la página 4, así no se lo van a aceptar, mire, de pronto puede utilizar este tipo de expresión. ¿Mm? Y finalmente, una vez usted tenga su manuscrito optimizado, pues le ayuda a buscar el journal que más comparta la temática de su artículo. ¿Mm? Otra cosa acerca del optimizador de los manuscritos es que ella le hace como un sondeo y le dice, mire, con el paper que usted tiene escrito de esta manera, tiene más o menos un chance de 50% que se lo acepten en una revista indexada. Le da unas recomendaciones y usted lo puede optimizar hasta que llegue a una mayor concordancia entre las probabilidades que usted tiene para que le acepten su artículo. Ya hemos sometido nuestro manuscrito y tenemos un proceso de investigación muy apoyado en herramientas tecnológicas, muy amigable y muy tranquilo, por decirlo de alguna manera. Tenemos otras herramientas, hay un montón, todo lo que ustedes quieran. Tenemos gestores bibliográficos. Muchas veces a uno le dicen, no, es que el journal al cual quiero llevar mi artículo pide las normas APA y yo lo hice en X, Y o Z. Pues pucha, toca ponerse a hacer una tras una y tengo 58 citas. Bueno, esos son 2 días de trabajo. Usted con los gestores bibliográficos no tiene por qué preocuparse con eso. Usted le dice el formato de citas en el cual quiere que le salga la referencia bibliográfica y ella se lo da en el formato que usted quiera, en Word, en PDF, en .bib, que es un formato específico de citas. Mendeley hace lo mismo. Mendeley necesita un soporte pago para tener todas las funciones que tiene realmente. Zotero es este, se los recomiendo, es el que yo uso. Es gratis, tiene una alta conectividad con todas las herramientas que yo les mostré anteriormente, tienen conexión con Zotero, entonces hace los flujos de trabajo aún más amigables. EndNote, que también puede ser, pero también es pago, el Bosque, que si no estoy mal, lo tiene. Y también pasa que muchas veces uno no sabe de dónde citar las cosas. No, es que me encontré un artículo que es lo que se llama una cita gris que sale por allá en un paper que no aparece en PubMed ni en Embase ni nada. Para hacer las cosas de manera correcta, esta Citation Machine, que lo encontré en un panfleto, Citation Machine, que lo encontré en una página de internet que no actualizan desde 1994, Citation Machine. Entonces, supremamente útil también. Software antiplagio, esto es más en un entorno académico. Eh, Siempre que yo voy a revisar un protocolo, lo paso por este software que se llama Turnitin, que me dice cuánta concordancia tiene el PDF que le subí con los PDFs que existen en Internet. Y usted puede hacer auditoría de artículos. También muchas veces cuando usted trata de transmitir información en un artículo, puede parafrasear cosas y eso puede tener problemas legales. Esto le ayuda a que no pase eso. La iniciativa COMET, que es un homogenizador de desenlaces. ¿Qué es un homogenizador de desenlaces? ¿Cuántas maneras hay para decir anestesia general balanceada? Un montón, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen búsquedas de información y buscan anestesia general balanceada, les va a salir 5 artículos, por decir una cosa. Cuando yo busco anestesia basada en gas, 2 artículos. Eso es un problema para la investigación y para la comunidad científica, porque en el momento en que yo quiera hacer un metaanálisis o que quiera hacer una revisión sistemática de la literatura que utilice eso, me va a tocar hacer 5 veces la cantidad de trabajo. Entonces, siempre que hagan un estudio, usualmente analítico, que evalúe un desenlace en particular, sobrevida 30 días, mortalidad, etc., 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 busquen cómo lo hace la literatura, cómo la comunidad científica se refiere al desenlace que usted quiere estudiar, para que cuando usted publique su trabajo y una persona busque acerca de ese tema, encuentre su artículo, porque es como la comunidad científica se refiere. Ya me estoy acercando hacia el final de la presentación.
me enfoqué un montón en herramientas que tienen base en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un logro muy grande, ¿sí? Pero no es perfecta. Y así como la inteligencia artificial no es perfecta, las personas que la usan tampoco. Esto es una editorial de Nature del año pasado que hablaban de que las herramientas de inteligencia artificial y el lenguaje predictivo como el chat GPT amenazan la transparencia en la ciencia. ¿A usted quién le dice que eso no es que una herramienta de inteligencia artificial? Y ha pasado. Y han habido casos en los cuales muchos autores de manuscritos citan o ponen como coautor una herramienta de inteligencia artificial. Eso raya en unos problemas éticos diferentes al propósito de esta charla, pero lo más importante es, lo que yo les quiero transmitir con esta diapositiva realmente es que, como les dije al principio, son herramientas y son herramientas que tienen que ser fundamentadas en el uso de un humano que sea capaz y sea experto en el tema que está haciendo. ¿Por qué? Porque, como les digo, una herramienta de inteligencia artificial nunca va a ser más inteligente que el investigador más experto sobre un tema, porque necesita alimentarse de su conocimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Actualmente, eso es un problema bastante importante. No se pasó una diapositiva que me faltaba. La semana antepasada, en una revista de geología, si no estoy mal, aparece en la primera frase algo así como Chat GTP te sugiere que hagas tu introducción de esta forma. En un artículo publicado en una revista indexada, Q1, eso habla muy mal de los autores, de los editores, pero también habla muy mal de la mentalidad que está tomando el investigador con estas herramientas. Estas son herramientas que nos ayudan en los procesos, no son herramientas que nos pueden hacer la investigación. ¿Por qué? Porque el análisis finalmente lo tiene que hacer un clínico. Pero eso no contraindica el hecho de que las usemos, aprendamos a usarlas y yo siempre voy a ser muy franco al respecto. Si nosotros como colombianos, como latinoamericanos, generamos información que valga la pena, vamos a crecer como sociedad y científicamente vamos a ser cada vez más fuertes y vamos a ser mejores anestesiólogos, mejores médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí la ciencia tiene que ser transparente, pero tiene que ser activa. Entonces, la invitación es a que publiquen, investiguen, se cuestionen, se pregunten, utilicen las herramientas como ayuda y van a ver que sus flujos van a ser muchísimo más amigables. Muchas gracias por su atención. De la reunión. Y la primera pregunta viene por el doctor Mario Antonio Carvajal. Dice, excelente información. ¿Esas plataformas las puedo hallar en un buscador básico? Doctor Andrés. Y esas herramientas están, si usted busca en Google la palabra site o la palabra Research Rabbit o SciSpace, aparecen. La mayoría de las herramientas que yo les mostré el día de hoy son gratuitas, pero hay unas que son pagas. Site es paga, más o menos $20 mensuales. Research Rabbit es gratis. Digamos que la mayoría tienen algunas funciones gratis para tener todo el combo y todo el paquete. Y si se dedican a la investigación, pues les sugiero hacer los pagos y todas son encontrables fácilmente por Google. Gracias, Andrés. Tenemos una pregunta más. La doctora Karen Rodríguez Gómez nos dice, actualmente el 30 a 40% de los artículos médicos tienen misconduct. Con la inteligencia artificial, este concepto tendría a aumentar. ¿Cómo evitarlo? Eh, una de las cuestiones más complicadas es que la inteligencia artificial puede ser utilizada en varias fases de la investigación clínica. Si estamos hablando de estudios que utilicen la inteligencia artificial como parte de su metodología para averiguar un desenlace, va a tender, por lo menos actualmente, de aquí a unos 2 años, a aumentar. El uso de inteligencia artificial para investigación en ciencias básicas está bastante adelantado. En ciencias clínicas todavía no. La gente todavía no conoce estas herramientas, son relativamente nuevas, novedosas, están en constante renovación y digamos que es el momento para aprenderlas a usar y maximizar su utilidad real. Pienso que como médicos debemos aprenderlas a usar
porque yo no voy a dejar que un computador sea más inteligente que yo en un tema que yo me considero experto. Andrés, otra pregunta. ¿Existen herramientas que hoy por hoy nos permitan hacer análisis básicos? Como que se hace énfasis aquí en la palabra básicos, para bases de datos que tengamos. Sí, ahí hay dos estrategias que uno puede utilizar. Digamos que desde el punto de vista de paquetes estadísticos, los más utilizados a nivel mundial son SPS, Stata y R. Si ustedes no tienen el conocimiento real para utilizarlos, a través de gestores de lenguaje pueden buscar código, o sea, le dicen a ChatGPT 3, venga, tengo esta base de datos, se la suben. ¿Cómo puedo sacar la media de este desenlace? Lo puede hacer. Sin embargo, hay una página que se llama Yamovi que es gratis y tiene bastantes procesos de análisis de datos básico, muy intuitivo y con un montón de tutoriales que pueden encontrar. Con Yamovi pueden hacer análisis estadísticos básicos gratis, sin necesidad de conocer programación y sin pagar por software adicionales. Es totalmente gratuita. Empieza por jamovi.com si no estoy mal. Voy a escribirlo en el chat para que todos sepamos cómo es. Tenemos otra pregunta. Excelente presentación. ¿Cómo evaluar los sesgos de selección en los artículos que recomiendan algunas de estas herramientas? Más que el sesgo de selección, existen actualmente unas guías diseñadas para evaluar los artículos que utilizan inteligencia artificial en sus metodologías. Yo recomiendo que son como las guías de Equator Network, similares, pero yo recomiendo que para el diseño que usted vaya a evaluar críticamente los sesgos o lo que necesite, se vaya hacia las guías que hablan de ese tipo de estudio o ese diseño de estudio con inteligencia artificial, porque ya existen un montón. Como es algo tan nuevo, todavía existen dudas al respecto. Las metodologías de inteligencia artificial usualmente son modelos predictivos. eh, del 2017 para acá hay por lo menos 3 o 4 guías que hablan acerca de cómo evaluar modelos predictivos generados por inteligencia artificial. Espero que eso les ayude con la pregunta. Bueno, muchas gracias. Doctor Molano tiene una pregunta. Sí, quería preguntarle si desde el punto de vista clínico, con esta nueva forma de investigación o esta disponibilidad de hiperinformación, pienso yo, ¿ha habido algún cambio en el manejo clínico de su práctica como anestesiólogo y cuál podría ser el más importante que ha hecho, digamos, en el último año? Vuelve, le digo, basado en este tipo de información. Es una pregunta que tiene muchos matices, es muy interesante, muchas gracias. Lo primero es que las herramientas por sí solas no van a cambiar nunca una práctica. Las herramientas tienen que ser aplicadas y siempre van a depender del clínico cómo las aplica. Dentro de mi práctica en particular, sí hay una cuestión muy interesante y es que les voy a echar un poquito de cháchara acá al respecto. Clásicamente los desenlaces que le han importado al anestesiólogo a través de la historia han sido, primero, que se pudiera hacer una cirugía, luego que el paciente no se muriera, luego que el paciente no le doliera, luego que el paciente no vomitara, y como que hemos venido cambiando los desenlaces importantes. Actualmente es una cosa en la que yo me enfoco mucho en mi práctica clínica, que lo saqué haciendo revisiones de literatura con esto. Lo más importante, lo que están buscando la mayoría de centros de anestesia importantes, son una cosa que se llama los PROMs, que son los desenlaces medidos por el paciente. Patient Reported Outcome Measures, que es, yo ya sé que si me operan en el hospital A o en el hospital B, me va a ir bien, no voy a tener náusea, me van a manejar el dolor, voy a tener buena hotelería, etc., etc., etc. ¿Qué otras cosas le importan al paciente? ¿Sí? Al paciente le importan cosas como el buen trato, que el anestesiólogo se presente, ¿m? Que le cojan la vena con ternura. Hay estudios gigantes y revisiones sistemáticas importantísimas del British Journal of Anesthesia incluso, que hablan de qué es lo que le importa al paciente. El frío. Al paciente no le importa que le duela, al paciente le importa que usted esté pendiente del dolor. ¿M? Entonces, ese ha sido como
el paradigma más importante que me ha roto, que me ha cambiado este tipo de herramientas. Cuando yo empecé a hablar con estas herramientas, entre comillas, me dijeron como, mire, existe una cosa que se llaman los prompts, que se hablan desde los 70s, los 60s, pero que en anestesia los hablamos desde más o menos el 2015. Mm, mira a ver qué hay por acá. Y ahora otra de las cosas que me gusta mucho investigar es acerca de prompts y que me gusta transmitir información es acerca de prompts. ¿Qué otros desenlaces le importan al paciente? Lo que me importa a mí, estoy seguro que no es lo mismo que le importa a él, pero la idea es concatenarlo. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta más, doctor. Gracias. Yo quisiera preguntar, teniendo en cuenta el crecimiento de la inteligencia artificial en una investigación, ¿se acepta ahora que en la publicación haya intervención de la inteligencia artificial? Y desde el punto de vista ya de la revisión que como profesores tenemos que hacer, ¿podemos aceptar que los estudiantes y los residentes pongan total o parcialmente artículos realizados por inteligencia artificial? Y si la herramienta Turnitin ya tiene eh, la capacidad de detectar cuando parte de la investigación fue generada por inteligencia artificial. Acaba una opinión muy personal, muchas gracias por la pregunta. La inteligencia artificial es una herramienta que nos guste o no, la gente va a seguir utilizando. Lo primero que hay que enfocar es cuál es el objetivo que yo tengo con mi estudiante. El objetivo con mi estudiante es que aprenda a hacer un proceso de investigación o mi objetivo con el estudiante es que aprenda a leer críticamente un artículo y me haga un resumen, por ejemplo. Si el dado caso es el segundo, pues muy probablemente lo óptimo no va a ser que él me dé un reporte de una inteligencia artificial. Hay una línea muy delgada entre ser proactivo y buscar otras herramientas de aprendizaje y ser vago y pedirle al robot que me haga todo. Depende mucho del objetivo clínico. Los, los editores actualmente están un poquito, o no un poquito, sino muy en desacuerdo con el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la redacción. Para la mejoría de los procesos no hay ninguna clase de problema, pero para la redacción de artículos científicos no es lo ideal. Se ve de una muy mala manera en la comunidad científica. Yo opino que como docentes, parte de nuestra función es que ellos aprendan la mejor manera para aprender, ¿sí? Si la mejor manera para aprender de mi estudiante es ayudándose con una inteligencia artificial para encontrar información, bienvenido sea. Ya el resto de que me haga las tareas de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, y aunque pueda llegar a parecer o sonar un poquito retrógrado, está muy mal. Bueno, doctor Afán. Muy buenas noches para todos. Andrés, excelente presentación. Ideas en el ambiente. Piensa como alguien persona riesgo de que solo sé que nada hacer. Veo sobre todo a mi generación, ¿sí? El sociólogo de 1983, que la tecnología una vez se lo atropella. Pero muchas gracias. La pregunta siguiente hace referencia al modo de cómo uno evalúa sus publicaciones y el índice H, pues definitivamente, pues es lo que dice la literatura, que es una forma de conocer su productividad. ¿Cómo crees tú que podemos aplicar y cómo obtener ese índice H de una forma válida que le sirva a uno para autoevaluarse? Gracias, sí. Gracias, doctor Rafa, por la pregunta. Voy a deconstruir la pregunta en dos partes. La primera cuestión es acerca del índice H. El índice H es cuánto lo citan a uno, los trabajos que uno hace. Mm,
Usualmente las medidas de impacto han sido el factor de impacto, que es la revista en la que publiqué, cuán importante es, pero eso ha venido cambiando últimamente, principalmente por el hecho de que yo puedo publicar en Anesthesiology, pero si a nadie le importa lo que yo publiqué, ¿yo qué realmente gané? Y ahí tenemos que partir de la motivación y del concepto filosófico de generar información. La ciencia, ¿para qué estaba? ¿Yo para qué estoy investigando? Es para generar información que ayude a otras personas, ayude a otros pacientes y ayude a otros clínicos a tomar decisiones. ¿Cómo yo puedo utilizar esas herramientas para de alguna manera mejorar mi índice H? La manera en la que yo lo veo es haciendo o utilizando estas herramientas para encontrar vacíos en el conocimiento que no puedan ser tan aparentes. Em, y la otra cuestión es buscando estudios que sean novedosos, ¿sí? Que también son herramientas que nos pueden hacer hablar acerca de la novedad. Si yo hago una pregunta en Elicit y me dice que no hay información al respecto, miércoles, acá hay un vacío en la información que yo puedo llegar a llenar. Ahora, ¿ese vacío me importa solo a mí? Porque si me importa solo a mí, muy probablemente yo puedo publicar en Anesthesiology y tendré un factor de impacto de 8, pero si no lo lee nadie porque a nadie más le importa que a mí, porque no es innovador o no es tan interesante o innovador, pues se va a quedar ahí. Mm, yo soy partidario de también la información que yo genere tiene que ser generalizable, valga la redundancia, y le tiene que importar a las otras personas. Y es todavía una barrera que tenemos mucho con Norteamérica, con Europa, que le dicen, no, pero es que ese estudio fue hecho en un hospital universitario en Bogotá. ¿Por qué me va a importar a mí? Como, realmente, lo que yo les decía al principio, es muy importante que nosotros generemos información para nosotros, para nuestros pacientes, para nuestras revistas. Yo soy fiel creyente de eso, pero adicionalmente para demostrar que no hay tanta diferencia. Si yo logro hacer un modelo de predicción de náusea y vómito posoperatorio que tenga una sensibilidad del 100%, le va a importar a todo el mundo y no debería haber una diferencia. Entonces, ¿cómo puedo utilizar estas herramientas para encontrar vacíos del conocimiento? ¿Qué opino del índice H? Es lo que deberíamos apuntar. El factor de impacto es supremamente truculento y supremamente utilitarista, porque yo puedo hacer 50 publicaciones que a nadie le importan y finalmente no van a cambiar la práctica clínica de nadie, no van a mejorar los desenlaces de nadie y no van a hacer mejor médico a nadie. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, nuevamente por la presentación. Yo creo que este es un tema que realmente genera como una avalancha de información continua que cada vez crece y es más importante, pero estoy muy de acuerdo en que es ya parte de del nuevo conocimiento como tal. Y creo que si nos negamos un poquito a eso, estamos retrasados, realmente estamos retrasados y es posible que si nos metemos un poquito más allá, si logramos que sea beneficioso para los estudiantes, para la academia en general, pues los beneficios van a venir cuidándose de los posibles problemas. Yo creo que aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a terminar la parte de las preguntas en aras del tiempo y nuevamente para tener, como les decía, un espacio para compartir. Muchas gracias a Robson por el espacio, Andrés, por supuesto. A la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, SCARE, y a todas expresidentes, miembros ilustres de la anestesiología en Colombia que nos acompañan, a todo el público presente y también por el medio virtual. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.